Hola, bienvenidos a mi primera clase de Economía Internacional del año, lamentablemente en este formato. Mi nombre es Martín Sicovie, soy adjunto de la cátedra y bueno, con el resto de la cátedra nos vamos a estar dividiendo las clases. En general, como les debe haber contado Natalia, lo que vamos a hacer es combinar videos con algunas clases sincrónicas, más que nada de consulta. Pero bueno, acá estamos, espero que ustedes estén bien. Digo, más allá de esta cosa de la virtualidad, no duden en escribirme si tienen alguna pregunta con lo que voy diciendo, si hay algo que no queda claro, me escriben, vemos si lo podemos solucionar por email, si hace falta hacer un Zoom, hacemos. No hay ningún problema, digo, de nuestra parte, lo que sea, lo que podamos hacer para que esta experiencia sea lo menos mala posible o incluso hasta buena, cuenten con nosotros. Bien, yo les voy a estar hablando del modelo ricardiano. La bibliografía para esto es cualquiera de los manuales de Economía Internacional. Tiene un capítulo sobre el modelo ricardiano, así que miren ahí en el programa tienen varias referencias que pueden usar. A ver, ¿qué trata de explicar la teoría del comercio internacional? Bueno, trata de explicar por qué comercian los países, y ahí la respuesta es porque esperan obtener algún tipo de ganancia. Y el otro tema que trata de explicar la teoría del comercio internacional es qué comercian los países y de qué depende lo que comercian los países. Bueno, el modelo ricardiano lo que hace es dar una explicación posible de qué comercian los países. Porque un país exporta banana y otro país exporta manzana, digamos, ¿sí? E importan lo contrario. Eso es lo que trata de explicar el modelo ricardiano y de hecho es lo que tratan de explicar los modelos que vamos a ver a lo largo del curso. Este es el primer modelo que van a ver, es un modelo relativamente simple cuando comparan con lo que viene después, pero ya les muestra por dónde viene gran parte de la materia, o por lo menos la primera parte de la materia. Bien. Avancemos. Entonces voy a hablar de ventaja absoluta, ventaja comparativa, y después sí me voy a meter en el modelo ricardiano propiamente dicho. La ventaja absoluta es una idea de los economistas clásicos, parte de la idea de la teoría del valor del trabajo, que postula que el único factor de producción que le da valor a los bienes es el trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el precio de un bien, yo estoy hablando de bienes, son bienes y servicios, ¿no? Pero para simplificar, hablemos de bienes, debería hablar de productos, pero bueno, vamos a hablar de bienes. El precio de un determinado bien se determina de acuerdo con la cantidad de trabajo que tiene incorporado. Entonces, si para hacer un determinado bien necesitas 2 horas y para hacer otro bien necesitas 1 hora, el primero va a salir el doble que el segundo. ¿Sí? Bien. En una economía cerrada, o sea, en una economía donde no hay comercio con el resto del mundo, o en otras palabras, en una economía que está en autarquía, los bienes se van a intercambiar según las cantidades relativas de trabajo que tengan incorporadas, tal cual como les decía recién. ¿Sí? Otra vez, lo que tenían en la cabeza los economistas clásicos es que hay un único factor de producción, que es el trabajo es homogéneo, o sea que hay un solo tipo de trabajo, y que los mercados son de competencia perfecta. Entonces, estos son los supuestos que están detrás de esta idea de ventaja absoluta que ahora les voy a presentar. Bien, entonces, ¿qué postula Adam Smith? Lo que postula es que el comercio entre los dos países, hablemos de nuestro país y el resto del mundo, esta es una notación que vamos a usar en todo el curso, nuestro país y el resto del mundo, el comercio entre estos dos países se va a determinar en base a la ventaja absoluta. ¿Sí? Eso es lo que postula Adam Smith. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nuestro país es más eficiente que el resto del mundo en la producción de un determinado bien y menos eficiente en la producción de otro bien, va a haber ganancias de la especialización productiva. Entonces, ¿qué quiere decir ser eficiente en este contexto donde hay un solo factor y ese factor es el trabajo? Ser más eficiente significa que se usa menos cantidad de trabajo por unidad producida del bien. ¿Sí?
Entonces, si se da esta situación donde un país es más eficiente en la producción del bien y menos eficiente en la producción del otro, lo que nos dice la ventaja absoluta es que existe potencial para que haya ganancias del comercio si dejamos que estos países intercambien un bien por otro. ¿Sí? Se incrementa la eficiencia porque vos lo que vas a hacer es mover la producción de un determinado bien hacia el país en donde esa producción se realiza de forma más eficiente, otra vez con menos unidades de trabajo por unidad de bien producida. Y si eso ocurre, va a aumentar la producción de los dos bienes y va a haber ganancias de la especialización. ¿Sí? Entonces, la ventaja absoluta lo que me está diciendo es que hay un país que puede producir un determinado bien a un costo que es absolutamente menor y como ven ahí subrayamos absolutamente. Ahora, ¿qué ocurre si la ventaja absoluta de un determinado país se da en dos bienes? ¿Sí? Y acá estamos pensando en un mundo de dos bienes para simplificar. Entonces, si uno sigue este razonamiento y tenemos una situación en la que un país tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, de los únicos dos bienes, lo que me predice la ley de la ventaja absoluta es que ese país debería producir ambos bienes. ¿Sí? Esta es una predicción poco razonable y es a partir de ahí que surge la ventaja comparativa o relativa de Ricardo, ¿sí? Que es a donde nos vamos a mover ahora. Bien, entonces, la ley de la ventaja comparativa lo que nos va a decir es que un país se va a especializar en la producción del bien en el que tiene menor desventaja absoluta. ¿Sí? O sea que es el bien en el que tiene ventaja comparativa. El bien en el que tiene ventaja comparativa es el bien que este país va a exportar y el otro bien, que no es en el que tiene ventaja comparativa, es el bien que se va a importar. ¿Sí? Los países se especializan, aumenta la producción mundial y todos pueden beneficiarse. ¿Sí? Y acá la intuición es que si vos tenés dos países con tecnologías diferentes, y acuérdense que la tecnología se va a resumir en la idea de requerimientos unitarios de trabajo, cuánto trabajo se necesita por unidad producida del bien. Entonces, si esos requerimientos unitarios de trabajo son diferentes, va a haber ganancias de que los países se especializan, ¿sí? Y todos pueden beneficiarse. Entonces, pensemos un ejemplo con dos países y dos bienes, y la tabla esta lo que muestra es la cantidad de bien que se obtiene por una unidad de trabajo. Entonces, para el bien, los bienes son X1 y X2, los países son nuestro país y el resto del mundo. Entonces, este 6 lo que me dice es que con una unidad de trabajo, nuestro país puede producir 6 unidades de bien X1. Y el resto del mundo puede producir una unidad de bien X1. Con 4 unidades de trabajo, con una unidad de trabajo nuestro país puede producir 4 unidades de X2 y con una unidad de trabajo el resto del mundo puede producir 5 unidades de X2. Entonces nuestro país tiene ventaja absoluta en X1, produce más X1 por unidad de trabajo, y el resto del mundo tiene ventaja absoluta en X2, produce más unidades de X2 por unidad de trabajo. Entonces, en este caso, la ventaja absoluta funciona porque no hay dificultad y nuestro país se especializa en X1 y el resto del mundo en X2. ¿Sí? Si usáramos la ventaja comparativa, el resultado sería exactamente el mismo y de hecho cada país se está especializando en el bien en el que tiene menor desventaja absoluta. Bien, ahora veamos esta situación. ¿Sí? Fíjense, en este caso la cantidad de bien X2 que el resto del mundo puede producir con una unidad de trabajo es 2, en lugar de 5 que teníamos, de los 5 que teníamos antes, y en nuestro país es 4. Entonces, si vemos esta tabla, ¿qué ocurre? Nuestro país tiene ventaja absoluta en ambos bienes. ¿Sí?
O sea que el resto del mundo es menos eficiente que nuestro país en la producción de ambos bienes. Pero ¿para cuál de los bienes la desventaja absoluta del resto del mundo es menor? Si se fijan, la desventaja absoluta es menor para x2. Porque la distancia entre 2 y 4 es menor que la distancia entre 1 y 6. Es decir, que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en la producción del bien x2 y nuestro país tiene ventaja comparativa en la producción de x1. Y eso es lo que va a determinar el patrón de comercio internacional entre estos dos países. Bien, ¿cuándo no se cumple la ley de la ventaja comparativa? Cuando la ventaja absoluta es igual en ambos bienes. Y acá tienen un ejemplo. Fíjense que la relación 6,3 es la misma relación que 4,2. 6 es el doble de 3, 4 es el doble de 2. ¿Sí? En este caso, no puede desarrollarse el comercio para beneficiar a ambos países. ¿Sí? Porque no tenemos diferencias tecnológicas relativas que permitan hacerlo. Otra forma de detectar la ventaja comparativa, y ahora lo vamos a ver cuando nos metamos de lleno en el modelo ricardiano, es observar los precios de autarquía. ¿Sí? Entonces, si en autarquía el precio de x1 respecto de x2 es menor en nuestro país que en el resto del mundo, nuestro país tiene ventaja relativa o ventaja comparativa en la producción de x1. ¿Sí? A ver, tenemos dos bienes, un precio relativo, x1 respecto de x2. Si el precio relativo de x1 respecto de x2 es más bajo en nuestro país en autarquía, quiere decir que nuestro país tiene ventaja comparativa en la producción de x1. ¿Sí? Y otra vez, cuando hay comercio internacional, cada país va a exportar el bien en el que tiene ventaja comparativa. Y ahora sí, nos metemos en el modelo ricardiano. Primero, vamos a ver en este modelo que el comercio nos va a permitir que todos los países obtengan ganancias. ¿Cuál es el supuesto clave del modelo ricardiano? Que la ventaja comparativa se origina en diferencias de tecnología entre países. Lo que mencioné antes respecto de que el trabajo es el único factor, que el trabajo es homogéneo y que estamos en competencia perfecta, eso sigue siendo cierto acá. Ahora, si el trabajo es el único factor, las diferencias tecnológicas otra vez van a estar resumidas en los requerimientos unitarios de trabajo en la producción de los distintos bienes. ¿Sí? Esas son las diferencias tecnológicas de las que estamos hablando acá. ¿Sí? Y otra vez, por lo que es lo mismo, la tecnología se va a resumir en la productividad del trabajo en la producción de cada uno de los bienes que tengamos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Primero, la dotación factorial en cada país, porque vamos a tener dos países, cuando veamos el equilibrio con comercio, es constante. El trabajo es el único factor y es homogéneo. Y lo que vamos a hacer es, primero pensar cómo se ve una economía en autarquía con estos supuestos, y después vamos a ver qué pasa cuando dos economías que cumplen con estos supuestos comercian. Entonces, además para el trabajo vamos a suponer que es móvil entre sectores, con lo cual el salario va a tener que ser el mismo en ambos sectores productivos, porque cualquier diferencia salarial haría que el trabajo migrara de un sector a otro. ¿Sí? Nosotros acá vamos a estar haciendo estática comparada, entonces no vamos a ver la situación de desequilibrio, pero el supuesto de factor móvil implica que cuando vamos de equilibrio en equilibrio, el salario es uno solo en los dos sectores que va a tener esta economía. El trabajo no se mueve entre países, o sea que no hay migraciones entre países, y el salario puede diferir entre países antes del comercio. El valor de los bienes se va a determinar de acuerdo con la cantidad de trabajo que tienen incorporada, otra vez la teoría del valor trabajo. Vamos a suponer que la tecnología no cambia, aunque puede ser diferente entre países. Y otra vez la tecnología va a estar resumida en la productividad del trabajo en cada sector productivo o industria, si quieren. Bien, y otra vez vamos a estar hablando de los requerimientos unitarios de trabajo, que me dicen cuánto trabajo se necesita por unidad producida de bien.
Estos requerimientos unitarios de trabajo van a estar constantes, o sea que los coeficientes son fijos. O sea, si un país necesita menos trabajo por unidad de bien que otro país, eso va a ser siempre cierto. El costo unitario va a ser constante, hay pleno empleo, hay competencia perfecta, no hay ningún tipo de barrera al comercio, ni aranceles, ni costo de transporte, absolutamente nada. Y vamos a tener dos países, nuestro país y el resto del mundo. Y como les decía, vamos a arrancar estudiando el equilibrio de autarquía y después vamos a ver qué ocurre cuando dos países con estas características comercian entre sí. Bien, equilibrio de autarquía. Veamos el lado de la producción, más específicamente la función de producción. Para lo que ustedes saben en cuarto año de la carrera, esto les debería parecer muy simple. Bien, entonces, ALX va a ser el requerimiento de trabajo por unidad de bien X1. ¿Cuántas unidades de trabajo necesito para producir una unidad de bien X1? ALX2 es lo mismo para el bien X2. Si eso es cierto, 1 sobre ALX1 son las unidades de X1 por unidad de trabajo. ¿Sí? Si eso les causa alguna confusión, hagan regla de 3. Bien. Ahora pensemos en una situación en la que un determinado país que tiene una dotación de trabajo L, supongamos que ese país solo produce X1. Entonces, la dotación de trabajo va a ser igual a la cantidad de X1 que produce multiplicada por la cantidad de trabajo que necesita por unidad de X1. ¿Sí? Si despejan, esta es la cantidad de X1 que producen y la pueden calcular como la dotación dividido la cantidad de trabajo que necesito por unidad de X1. Si esto lo derivan respecto de L, lo que obtienen es el producto marginal del trabajo. ¿Sí? 1 sobre L de X1. ¿Tá? Que es lo que acabo de escribir arriba. Muy bien. Ahora, en lugar de pensar que toda la dotación se usa para producir un solo bien, pensemos que se distribuye entre los dos bienes que se van a producir. Entonces, la frontera de posibilidades de producción lo que va a mostrar es, y acá corregimos en vivo, lo que va a mostrar es las posibles producciones de X1 y X2 que son compatibles con la restricción de recursos que tiene la economía que estamos modelando. En el caso de un único factor, la frontera de posibilidades de producción es muy simple, es una línea recta, y lo que me va a mostrar la pendiente es el costo de oportunidad de producir un bien en relación al otro bien. Y ese costo de oportunidad va a ser constante. Entonces, matemáticamente, la frontera de posibilidades de producción la escriben de esta forma. Esta es la cantidad de trabajo que se utiliza en la producción de X1 y esta es la cantidad de trabajo que se utiliza en la producción de X2. Y eso tiene que ser menor o igual, el trabajo empleado en X1 más el trabajo empleado en X2, tiene que ser menor o igual a la dotación de trabajo total que tiene el país. Como estamos en pleno empleo, menor o igual se reemplaza por igual, les queda esta ecuación, y si vamos a graficar en el espacio X2, X1, lo que hacen es despejar de esta ecuación X2 en función de X1. Fíjense que el resto de los elementos que aparecen en la ecuación son exógenos. Digamos, esto es la dotación y estos son requerimientos unitarios de trabajo que dijimos que estaban dados. Entonces, cuando esta recta o esta ecuación la grafican en el espacio X2, X1, van a ver algo como esto y otra vez es una línea recta. Este punto lo que me marca es cuál es la producción de X2 cuando solo produzco X2, o sea que X1 es igual a 0. Y este punto nos marca cuál es la producción de X1 cuando solo se produce X1 y la producción de X2 es igual a 0. Como vimos en la ecuación anterior, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción es el cociente de requerimientos unitarios de trabajo.
Muy bien, y acá tienen la interpretación que conoce, digamos, ¿no? Una unidad de X1 requiere de ALX1 unidades de trabajo y cada unidad de trabajo podría producir 1 sobre ALX2 unidades de X2. Muy bien. Ahora vamos a derivar la oferta relativa de este país. Y para eso lo vamos a hacer de una manera bastante sui generis, que va a ser simplemente postular distintas relaciones de precios. Y lo que vamos a decir es, bueno, dependiendo de la relación de precios, vamos a determinar en qué parte de la frontera de posibilidades de producción o en qué punto se va a ubicar esta economía. Digo, lo pueden derivar como una maximización de beneficios. Este país lo que busca es una maximización del valor de la producción. Lo vamos a hacer de una manera muy intuitiva. Entonces, fíjense, supónganse que la relación de precios tiene una pendiente superior a la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. O sea que son rectas como para acá. ¿Sí? Esa es la relación de precios. Genera estas rectas de isobeneficio. Que no las ven, pero imagínense rectas que tienen una pendiente mayor a esta. Si ustedes quisieran maximizar el valor de la producción, tendrían que elegir el punto más lejano al origen, ¿sí? Que se ubica sobre la frontera de posibilidades de producción. Si la relación de precios, otra vez, tiene una pendiente más alta que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, el punto más lejano al origen es el 1. ¿Sí? Y si ocurre lo contrario, es el 2. Entonces ahora lo que vamos a ver es justamente eso. Si la relación de precios fuera mayor que este cociente, otra vez la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, el punto que elegiríamos es el punto 1. ¿Sí? En ese punto, la producción de X2 es 0 y la producción de X1 se lleva toda la dotación de trabajo. Y el cociente X1, X2 tiende a infinito. Si elegimos una relación de precios por debajo de este cociente, el punto que conviene elegir para maximizar el valor de la producción es el punto 2. ¿Sí? Piensen en unas relaciones de precios que son así. Son más horizontales que esta frontera de posibilidades de producción. Entonces el punto más lejano al origen que pueden alcanzar es el punto 2. En ese punto, ¿qué es lo que ocurre? Toda la dotación de trabajo se utiliza para producir X2, no se produce nada de X1 y el ratio X1, X2 es igual a 0. Bien. La tercera situación que puede darse es que la relación de precios sea exactamente igual al cociente de requerimientos unitarios de trabajo. En este caso se puede elegir cualquier punto sobre la frontera de posibilidades de producción y en ese caso tanto X2 como X1 van a ser mayor o iguales que 0. ¿Sí? Si grafican en el espacio precio relativo de 1 respecto de 2 y producción de 1 respecto a producción de 2, si grafican ahí la oferta relativa, esto es lo que van a obtener. ¿Sí? Para valores por debajo de este cociente, vamos a estar acá. Y para valores iguales a esta relación, estamos en una situación en la que tanto X1 como X2 son positivos. ¿Sí? Si estamos por arriba, bueno, vamos ahí a 0. Muy bien. Ahora, si ambos bienes son necesarios en el consumo, o sea que las preferencias son tales que los consumidores quieren consumir ambos bienes, en autarquía sabemos que un consumidor solo puede consumir lo que se produce. Entonces, para que se produzcan ambos bienes, sabemos que la relación de precios tiene que ser igual a este cociente, que es lo que acabamos de ver. ¿Sí?
Yo antes no dije nada de las preferencias, pero bueno. El supuesto para las preferencias es que ambos bienes son necesarios en el consumo. ¿Sí? Y además vamos a suponer que las preferencias son iguales entre países. Eso cuando tengamos dos países. Pero si los dos bienes deben ser consumidos, en autarquía eso quiere decir que los dos bienes tienen que ser producidos. Y para que se produzcan ambos bienes, sabemos que la relación de precios de autarquía tiene que ser igual a este cociente para que el país pueda elegir algún punto sobre esta frontera de posibilidad de producción, que en autarquía es igual a la frontera de posibilidad de consumo. En este gráfico lo que estamos haciendo es agregar una curva de demanda y esa curva de demanda va a intersectar a la curva de oferta relativa en el tramo horizontal para que ambos bienes se estén produciendo y que el precio relativo de X1 respecto a X2 sea igual a este cociente. ¿Sí? Esta es la situación de autarquía. Ahora lo que vamos a hacer es llegar a un resultado similar, pero con salarios. ¿Sí? ¿Cómo elige la cantidad de trabajo que utiliza cada sector? Maximizando beneficios. ¿Sí? Esta es la función de beneficios del sector 1. En la que reemplazamos X1 por la función de producción que escribimos antes. ¿Sí? La cantidad de X1 que se produce es la cantidad de trabajo asignada a X1 dividido la cantidad de trabajo que se necesita por unidad de X1. Entonces, si maximizan beneficios, lo que van a hacer es derivar las condiciones en primer orden. La variable de elección es la cantidad de trabajo asignada al sector 1. Esto no debería sorprenderlos. Hacemos la derivada. Acá me queda el valor del producto marginal. Acá me queda el salario. Si pasan el salario para el otro lado, el valor del producto marginal se iguala con el salario. O lo que es lo mismo, el salario real se iguala con el producto marginal. Muy bien. Ahora, lo mismo podrían derivar para la otra actividad. Y ahora pensemos otra vez distintas situaciones. Si el salario en el sector 1 fuera mayor que el salario en el sector 2, ocurriría esto que vemos acá. El valor del producto marginal en 1 sería mayor que el valor del producto marginal en 2. ¿Sí? Lo ven mirando para atrás. Si esto fuera cierto, si esta situación se sostuviera en el tiempo, ¿qué haría el trabajo? Migraría hacia la producción de 1. ¿Por qué? Porque paga salarios más altos. Si ocurriera lo opuesto, el valor del producto marginal sería más alto en 2 y el trabajo migraría hacia la producción del bien 2. ¿Sí? Si estas situaciones se mantuvieran en el tiempo. Ahora, si los salarios fueran iguales entre sectores, lo que obtendríamos es que el valor del producto marginal en un sector y en otro son iguales y por lo tanto la relación de precios iguala al cociente de requerimientos unitarios de trabajo. Y acá obtenemos el mismo resultado. En las situaciones 1 y 2, el trabajo migraba completamente a 1 o completamente a 2, y eso significa que la economía se especializa. Produce 1 en el primer caso, produce solo 2 en el segundo caso. En cambio, esta situación de salarios iguales que genera esta situación para la relación de precios, que se iguala al cociente de requerimientos unitarios de trabajo, es la única situación en la que se producen ambos bienes. ¿Sí?
Entonces, otra vez el mismo resultado. La única situación en la que se producen ambos bienes es esta de acá. Y eso estamos viendo que es compatible con la maximización de beneficios. Digo, es lo mismo visto de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta acá? En el modelo ricardiano, lo que estamos viendo es que las condiciones de demanda no van a determinar los precios relativos en el equilibrio de autarquía. Lo único que nos importa para determinar el equilibrio de autarquía son las tecnologías de producción. Solamente depende el equilibrio de autarquía de la relación entre los requerimientos unitarios de trabajo. Bien importante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con este modelo cuando dejamos que haya libre comercio. Y en particular vamos a suponer que hay dos países, nuestro país y el resto del mundo. Las dotaciones de trabajo van a ser L para nuestro país y L estrella para el resto del mundo. Los cuatro elementos, si querés, o dos variables endógenas, dos exógenas que utilizábamos antes, se van a referir a nuestro país. Y las mismas variables exógenas y endógenas con los asteriscos van a ser las variables para el resto del mundo. Y el supuesto tecnológico que vamos a hacer es que nuestro país tiene ventaja comparativa en la producción de X1. ¿Sí? Y eso va a estar resumido en que este ratio es menor que este otro ratio. ¿Sí? O sea, la relación entre requerimientos unitarios de trabajo de 1 respecto de 2 es menor en nuestro país que en el resto del mundo. Por lo tanto, nuestro país tiene ventaja comparativa en la producción del bien 1 y el resto del mundo tendrá ventaja comparativa en la producción del bien 2. Y acá lo tienen de otra manera, comparando requerimientos unitarios para el mismo bien. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Si esta es la frontera de posibilidades de producción de nuestro país, la frontera de posibilidades de producción del resto del mundo tiene que tener una pendiente mayor. Es lo que acabamos de suponer aquí. O sea que si esta es la frontera de posibilidades de producción de nuestro país, esta va a ser la del resto del mundo. Llamemos a estos puntos 1 y 1 estrella y a estos 2 y 2 estrellas. Y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a suponer distintas relaciones de precio y vamos a determinar dónde se ubican ambos países para cada una de esas relaciones de precio. ¿Sí? Bien. Importante, acá que tenemos dos países, para determinar la ventaja comparativa necesitamos conocer los 4 requerimientos unitarios de trabajo. ¿Sí? Porque necesitamos calcular los cocientes. No alcanza con utilizar solamente 2 porque no estamos mirando la ventaja absoluta. ¿Sí? Lo que les recomiendo es que repitan como ejercicio lo mismo que vamos a hacer ahora, pero suponiendo que una frontera de posibilidades de producción está contenida dentro de la otra. Y ahí me dicen a ver qué obtienen. Entonces, en autarquía, ¿cómo van a estar cada uno de estos países? Bueno, en autarquía, nuestro país va a tener una relación de precios igual a este cociente y el resto del mundo va a tener una relación de precios igual a este otro cociente, que es lo que vemos acá. ¿Sí? O sea, lo único que me está mostrando este gráfico es que en autarquía los precios relativos van a ser diferentes. En particular, en autarquía, el precio relativo de X1 respecto de X2 va a ser más bajo en nuestro país que en el resto del mundo. ¿Sí? Este tramo de la oferta relativa está por debajo de este tramo de la oferta relativa. Está en nuestro país y está en el resto del mundo. ¿Sí? Ahora, lo que hace el comercio internacional es que los precios relativos se van a determinar por el juego de la oferta y la demanda mundial, no solamente por las condiciones internas de cada país. Entonces, otra vez, postulemos distintas relaciones de precios. Si la relación de precios en ambos países se ubica en este tramo,
o sea, es menor que este valor de acá, y por supuesto menor que este otro valor, si eso es cierto, los puntos que van a elegir nuestro país y el resto del mundo son 1 y 1 estrella, en el gráfico con las fronteras de posibilidades de producción. Ambos países se van a especializar en X2, y por lo tanto ningún país va a producir X1. Si la relación de precios es igual al cociente de requerimientos unitarios de trabajo de nuestro país, que a su vez es menor que el del resto del mundo, nuestro país se va a ubicar en cualquier punto de la frontera de posibilidades de producción de nuestro país y el resto del mundo sigue eligiendo el punto 1. En este caso, nuestro país va a tener producciones positivas de 1 y 2, o por lo menos no 0 positivas, y el resto del mundo se va a especializar en X2. Si la relación de precios cayera en el medio de los cocientes de requerimientos unitarios de trabajo, nuestro país elegiría el punto 2 y el resto del mundo seguiría eligiendo el punto 1 estrella. En ese caso, nuestro país se especializa en X1 y el resto del mundo se especializa en X2. Como se imaginarán, esta es una situación clave. Siguiente caso, la relación de precios iguala al cociente de requerimientos unitarios de trabajo en el resto del mundo, y en ese caso nuestro país elige el punto 2 y el resto del mundo cualquier punto sobre la frontera de posibilidades de producción. En ese caso, nuestro país se especializa en X1 y el resto del mundo va a producir 1 y 2 si así lo quisiera. Y por último, si la relación de precios se ubica por arriba del cociente de requerimientos unitarios de trabajo del resto del mundo, nuestro país se sigue especializando en X1, el resto del mundo también se especializa en X1 y ninguno de los países produce X2. Es exactamente lo mismo que vimos antes, ahora con dos países. ¿En qué se transforma esto? Bueno, lo que obtenemos es una curva de oferta relativa mundial que tiene dos tramos horizontales. Este es el tramo que se obtiene cuando la relación de precios es igual a la de nuestro país en autarquía. Este es el tramo que se obtiene cuando la relación de precios es igual a la del resto del mundo en autarquía. Y estos dos tramos horizontales van a estar conectados por un tramo vertical. A lo largo de todo el tramo vertical, nuestro país se especializa en X1, porque fíjense que la relación de precios es superior a la de autarquía, y el resto del mundo se va a especializar en X2, porque fíjense que la relación de precios es inferior a la de autarquía. ¿Sí? Entonces, si la curva de demanda relativa mundial, que es lo que estoy graficando acá, corta a la curva de oferta relativa mundial en este tramo vertical, nuestro país se especializa en un bien y el resto del mundo se especializa en el otro bien. Y eso se da cuando el precio libre de comercio se ubica entre los precios de autarquía. ¿Sí? Y esta situación se va a dar cuando los gustos ni están sesgados para uno de los bienes, ni tampoco un país es mucho más grande que el otro. ¿Sí? En el sentido de que la oferta relativa mundial cruza en este tramo, o es cruzada en este tramo vertical por la curva de demanda relativa mundial. Bien. Entonces lo importante acá es que cuando la relación de precios libre de comercio está en el medio de las relaciones de precios de autarquía, nuestro país tiene incentivos a especializarse en X1 y el resto del mundo a especializarse en X2. Bien, y eso es lo que estamos viendo acá, o lo que estoy escribiendo acá. El supuesto clave, acuérdense que es el supuesto de diferencias tecnológicas, y lo que vemos es que cada país produce y exporta el bien en el que tiene ventaja comparativa. Y acá la especialización es completa. Un país produce un bien y lo exporta, el otro país produce el otro bien y lo exporta. Después pensaremos si eso
es razonable a la luz de los datos de comercio de los países, digamos, ¿no? Que la especialización es completa. Uno siempre lo que tiene que pensar con este y otros modelos es cuál es el ámbito de aplicabilidad que tienen. En el sentido de que, si uno se pregunta, ¿podemos explicar todos los patrones de comercio con este único modelo? Posiblemente no. Pero también hay ciertos patrones de comercio que este modelo contribuye a explicar. Bien, ¿por qué podría no ocurrir la especialización completa? Porque hay gustos sesgados, hay preferencias fuertes por uno de los dos bienes, o porque hay diferencias de tamaño. Si hubiera diferencias de tamaño, eso se vería en este modelo como un aumento de L. Si nuestro país creciera, digamos, pensémoslo como un ejercicio de estática comparativa, si nuestro país de repente crece el tamaño de la población, podría ocurrir por distintas razones, piensen que hay migración, lo que va a ocurrir es que el tramo horizontal de la oferta relativa mundial, el tramo horizontal inferior ahora, va a ser un poquito más largo. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, porque nuestro país es más grande, fíjense lo que ocurre. El resto del mundo está igual. Respecto de la situación de autarquía, el precio de libre comercio baja. ¿Sí? Porque del punto 1 se va al punto 2. Perdón. Porque si compara autarquía con libre comercio, se va de acá hacia acá. O sea, el resto del mundo tiene el incentivo a especializarse en la producción de dos igual que antes. En cambio, para nuestro país, la relación de precios de libre comercio en el punto 2 es igual a la relación de precios de autarquía. En consecuencia, ¿qué pasa con nuestro país? No se especializa, produce X1 y X2. ¿Qué es lo que está pasando? Al tener un país que es tanto más grande que el otro, la demanda mundial por X2 no alcanza a ser satisfecha, por lo que el resto del mundo puede producir de X2 cuando se especializa. Entonces nuestro país va a producir ambos bienes. Eso es lo que vemos acá. Si los gustos estuvieran sesgados, ahora de repente los países prefieren X2, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, hay más preferencia por X1. ¿Qué va a pasar? La demanda se desplaza hacia la derecha y arriba. Hay más demanda por X1. Esto está definido como X1 sobre X2. Para nuestro país, la situación no cambia respecto del equilibrio de libre comercio anterior, en el sentido de que la relación de precios de libre comercio está por arriba de los precios de autarquía. Pero para el resto del mundo, la relación de precios de libre comercio es igual a la relación de precios de autarquía. Por lo tanto, nuestro país se especializa y el resto del mundo no. Está la demanda mundial por X1 que el resto del mundo no puede especializarse y es necesario que ambos países produzcan X1 porque nuestro país solo no alcanza a suplir la demanda. Finalmente vamos a ver ganancias del comercio. En este caso consideremos dos formas de demostrar las ganancias del comercio. El primero, pensemos en el comercio internacional como un método indirecto de producción. Y en el segundo, pensemos que el comercio internacional lo que hace es expandir las posibilidades de consumo. El primer caso es muy simple. De hecho, se los dejo para que lo vean. Lo que hace nuestro país es producir X2 de manera indirecta a través del intercambio de X1 por X2. ¿Sí? Esto es cierto en autarquía. Cuando nos vamos al libre comercio, nuestro país produce X1, el resto del mundo produce X2. En el caso más estándar, si eso es cierto, en nuestro país se va a dar esta igualdad para determinar el salario. Y a su vez se va a dar esta desigualdad. ¿Sí? El costo de producir una unidad de X2, que es W por AL de X2, supera el precio y por lo tanto en nuestro país no se produce X2.
¿Ah? Ahora, en libre comercio, ¿qué es lo que ocurre? Los países podrían consumir lo mismo de X1 que en autarquía, si solo consumieran X1. Pero si consumen X1 y X2, de X2 pueden comprar más porque lo estarían importando. ¿Sí? Fíjense que eso surge de esta desigualdad que tenemos en libre comercio. ¿No? Pueden comprar algo que si lo tuvieran que producir no podrían hacerlo. Muy bien. Ahora las posibilidades de consumo. En autarquía la frontera de posibilidades de producción es igual a la frontera de posibilidades de consumo. En cambio, en libre comercio cada país puede consumir una canasta de bienes diferente de la canasta de bienes que producen. Por lo tanto, el libre comercio lo que hace es ampliar las posibilidades de consumo y eso genera ganancias de comercio, o por lo menos ganancias potenciales. En análisis es muy simple, ya lo vieron cuando estudiaron ganancias del intercambio. Si inicialmente estamos en autarquía, eso quiere decir que la producción y el consumo están en el punto A, ¿sí? Este país se consume lo que produce. La pendiente de esta frontera de posibilidades de producción y consumo va a ser igual al ratio de precios de autarquía. Si esta economía se abre al libre comercio, fíjense que el precio o la relación de precios va a cambiar, ¿sí? En particular en este caso va a aumentar esta relación de precios expresada de esta forma. Este país se va a especializar en X1, o sea que va a producir en el punto B, pero ahora esto que produce, esta cantidad que produce de X1, lo que va a hacer es consumirse una parte y la otra parte la va a intercambiar por X2 utilizando la relación de precios que está detrás de esta frontera de posibilidades de consumo, que es lo mismo que les estaba diciendo antes. Entonces fíjense cómo el punto de producción se separa del punto de consumo. Y lo que vemos es que el nivel de utilidad en C es superior al nivel de utilidad en A y este país nos está mostrando que gana con el comercio internacional. Conclusiones. Este modelo nos muestra con relativa facilidad cómo las diferencias de tecnología entre países pueden generar comercio internacional. El patrón de comercio se va a determinar de acuerdo con las diferencias de precios relativos en autarquía. Las ganancias del comercio son mutuas, o pueden serlo, y en este modelo tan simple no hay conflicto distributivo porque hay un solo factor, ¿sí? Como hay solamente trabajo, no puede haber conflicto distributivo, digamos, ¿sí? No hay trabajadores y capitalistas, si quieren. Hay un solo factor, entonces no hay conflicto distributivo. Lo que les voy a dejar para que miren en los libros de textos es cómo se hace para mirar el debate entre respecto de que un país produce bienes porque tiene salarios bajos, cómo entra en ese debate el modelo ricardiano, ¿sí? Ahí lo que tienen que prestar atención es al tema de productividades marginales y recuerden cómo en este modelo se paga de acuerdo a productividad marginal. Entonces tengan en cuenta eso cuando miran esa parte de la bibliografía. Muy bien. Aquí estamos. Eso fue todo.